Las morgues, esos fríos pasillos llenos de cuerpos que ya no respiran, esconden secretos que desafían la razón. Y en México hay quienes han vivido para contar lo que jamás debería haber ocurrido. Soy médico forense en la Ciudad de México. Llevo más de 12 años trabajando en esto y, honestamente, pensaba que ya nada podía sorprenderme. Pero todo cambió una noche en la que recibimos un cuerpo sin identificar, traído por la policía desde un callejón del centro. Era un hombre joven, unos 30 años. Tenía una cicatriz profunda que le cruzaba el rostro y un tatuaje bastante inusual en el brazo, una serpiente enroscada en una daga. Aparentemente había muerto por sobredosis, pero al analizar las toxinas, algo no cuadraba. Las sustancias encontradas no coincidían con ninguna droga convencional. No era raro que llegaran casos así, pero hubo algo en su expresión, incluso en la muerte, que me dejó inquieto. Era como si sus ojos, ya sin vida, siguieran observando. Esa noche, después de terminar la autopsia, dejé el cuerpo en el refrigerador y aseguré todo como de costumbre. Me fui a casa con una sensación extraña que no lograba identificar. Al día siguiente, mientras revisaba informes en el hospital, vi al hombre, vivo, sentado en la sala de espera, con la misma cicatriz y el mismo tatuaje. Lo reconocí al instante. Pensé que era una alucinación. Me froté los ojos, parpadeé, pero seguía ahí. Corrí tras él, esquivando enfermeras, pacientes, camilla, pero desapareció al cruzar una puerta que, según el guardia, nunca se abrió. Volví a la morgue. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. Abrí el refrigerador donde había dejado el cuerpo y lo que encontré me dejó sin palabras. El cuerpo ya no estaba. En su lugar había una serpiente viva, enroscada sobre la bandeja metálica. Me miraba fijamente como si supiera quién era yo. Retrocedí, cerré la puerta de golpe y casi me caigo del susto. Desde ese momento comenzaron a pasar cosas que no puedo explicar. Voces en la madrugada, puertas que se abrían solas, archivos que aparecían tirados en el suelo y siempre la sensación de que alguien me observaba. Una noche, al revisar registros antiguos del hospital, encontré una foto en blanco y negro. En ella aparecía un grupo de forenses de hace casi 40 años. Y ahí estaba él, exactamente igual. Misma cicatriz, mismo tatuaje, mismo rostro. Lo peor fue que esa no era la única imagen. Empecé a encontrarlo en distintas fotos, documentos, expedientes. Siempre presente, siempre con la misma expresión serena, como si nunca hubiera muerto. Hasta que una noche lo encontré nuevamente en la propia morgue, sentado sobre una de las bandejas metálicas, con las piernas cruzadas y una sonrisa que me heló la sangre. Me habló. ¿Sabes quién soy? Intenté responder, pero mi voz no salía. Solo sentí su mano en mi brazo, fría como el metal, y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, pero había algo más. En mi brazo derecho tenía grabado el mismo tatuaje, una serpiente enroscada en una daga. La piel me ardía como si hubiera sido marcada con fuego. Desde entonces, su voz me sigue donde vaya. En sueños, en los pasillos del hospital, incluso en el sonido de la refrigeración. Y supe que ahora somos uno solo, que esa marca es la prueba de que hay muertos que no descansan, que no se van y que te eligen para continuar su historia. Esto que voy a contar me pasó hace poco, cuando me asignaron a cubrir unos turnos nocturnos en una morgue pequeña del estado de Puebla. Era un lugar viejo, con instalaciones deterioradas,
y una iluminación tan tenue que hacía imposible no sentirse observado. A pesar de eso, los turnos solían ser tranquilos, sin muchas entradas y con pocos reportes urgentes. Pero hubo una noche que lo cambió todo. Llegó un cuerpo proveniente de un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Un hombre de unos 40 años encontrado tras una extraña explosión que afectó solo su vivienda. Lo raro es que, según los bomberos, ya estaba muerto cuando llegaron. El fuego fue leve, no alcanzó a consumir el lugar por completo, pero el cuerpo había sido el foco del calor, literalmente. Cuando lo recibimos, el primer detalle que me sacó de onda fue su temperatura. No estaba frío como debería estar, estaba tibio. Le tomé la temperatura por protocolo, 38 grados. Pensé que el refrigerador podría estar fallando, pero el resto de los cuerpos estaban a la temperatura adecuada. Solo él seguía emanando calor. Al intentar hacer la autopsia, noté otro detalle: su corazón. Había algo como un movimiento leve, un latido muy suave, pero presente. Detuve el procedimiento inmediatamente. No era posible. Era como si el cuerpo estuviera resistiéndose a ser diseccionado. Volví a dejarlo en el refrigerador y fui al archivo para revisar su ficha. Se llamaba Esteban Pérez, técnico en una planta química, sin familia registrada y sin antecedentes médicos relevantes. Pero lo que encontré al revisar sus pertenencias me dejó frío. Un cuaderno con símbolos extraños, dibujos de círculos, estrellas, ojos, como si fueran diagramas rituales. Algunas hojas estaban quemadas, otras parecían escritas con sangre. Esa noche, mientras tomaba un café en la sala de descanso, la electricidad falló. Todo quedó en penumbra. Y desde la sala de refrigeración pude ver una luz roja parpadeando. Algo estaba abierto. Corrí hasta allá y, efectivamente, la puerta del refrigerador estaba entreabierta y el cuerpo de Esteban ya no estaba adentro. Lo encontré a unos metros tirado en el suelo, boca arriba. Su expresión era distinta. Ahora tenía una sonrisa amplia, forzada, como si alguien lo hubiera obligado a sonreír, y en su pecho una marca, un círculo quemado con líneas que se cruzaban en forma de estrella, el mismo símbolo que vi en su cuaderno. Volví a poner el cuerpo en su lugar, pero desde entonces esa marca me persigue. Aparece en mis sueños, en las ventanas empañadas, incluso escrita con vapor sobre los espejos del baño, y cada vez que intento olvidarlo, siento que alguien me observa desde la frialdad de esa sala, y sé que no estoy solo. Me llamo Adrián, trabajo como celador nocturno en un hospital viejo de Guadalajara que también funciona como depósito de cadáveres. Es decir, aparte de cuidar los accesos, a veces me toca recibir cuerpos y mantener todo en orden hasta que los forenses los revisan por la mañana. Ya estoy acostumbrado al olor, al frío, al silencio, pero hay algo que todavía no logro entender. Algo que me ocurrió hace 6 meses y que me cambió para siempre. Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, me llamaron por radio desde urgencias. Acababa de fallecer una mujer. Me dijeron que debía llevar el cuerpo a la cámara mortuoria. Fui por la camilla, firmé el acta de traslado y rodé el cuerpo por los pasillos vacíos. La mujer, según me dijeron, había muerto por un infarto. Era mayor, delgada, con el rostro sereno. Lo que me extrañó fue que tenía una expresión distinta, no de dolor, sino de tristeza profunda, como si hubiera muerto llorando por dentro. Cuando llegué al depósito, abrí la puerta pesada de la cámara y metí la camilla. Me incliné para abrir el refrigerador
y colocar el cuerpo adentro. Fue ahí cuando escuché un susurro, bajo, apenas audible. Gracias, me quedé congelado. Pensé que era mi mente jugándome una broma. Respiré hondo, cerré la compuerta y salí. Pero mientras aseguraba la puerta del refrigerador, el foco del techo explotó con un chasquido seco, dejando la sala en penumbra, y entonces escuché pasos, claros, delicados, detrás de mí. Me giré, nada. Saqué mi linterna, revisé cada rincón, nadie. Pensé en reportarlo, pero ¿qué iba a decir? ¿Que una muerta me habló y caminó por la morgue? Me limité a anotar el incidente como una falla eléctrica y regresé al pasillo. Pero desde esa noche, cada vez que me toca abrir esa cámara, la encuentro distinta. Una vez encontré flores frescas al lado del cuerpo. Otras veces, la sábana que cubría a la mujer aparecía doblada cuidadosamente. Una madrugada, el candado del refrigerador estaba abierto, a pesar de que yo mismo lo había cerrado. Y una noche, lo que me quebró por completo fue ver, justo frente al depósito, en una de las cámaras de seguridad, la imagen borrosa de una mujer parada. No se movía, solo estaba ahí, viéndome trabajar. Su rostro era el mismo. Desde entonces, todas las noches siento su presencia. No me hace daño, solo está esperando. Y cada vez que cierro la puerta de esa cámara, escucho de nuevo, como un eco apagado, esa misma palabra. Gracias. Dicen que en las morgues termina la historia de todos. Pero esas paredes frías, esos pasillos sin alma, parecen tener memoria. Y a veces, lo que ahí sucede no es el final, sino el principio de algo que no comprendemos. Algo que se arrastra entre sombras, que marca, que observa y que escoge. 3 historias, 3 encuentros con lo imposible. 3 personas que vieron, sintieron y sobrevivieron. Aunque quizás nunca volverán a ser las mismas. ¿Y tú, alguna vez estuviste cerca de una morgue? ¿Has sentido cómo el aire se vuelve más pesado? ¿Cómo el silencio parece tener voz? Tal vez todo eso sea producto del cansancio, de la sugestión, o tal vez no. Solo te pido una cosa. Si alguna vez tienes que entrar a uno de estos lugares, no lo hagas solo. Y si escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas, porque en este canal sabemos que los muertos no siempre descansan. Si te estremeció alguna de estas historias, suscríbete y activa la campanita. Aquí cada semana compartimos relatos que no encontrarás en otro lugar. Y si tú tienes una historia real que quieras contarnos, déjala en los comentarios. Podría ser la próxima en aparecer aquí. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, en la oscuridad, todos los sonidos tienen una intención. Hasta la próxima.